la guía, ¿cierto?, que ustedes deberían haber desarrollado, ¿ya?, para el curso sexto año básico. Tenía que ver, bueno, yo le he enviado varias guías, pero esta guía no le hemos hecho la retroalimentación. Dice, unidad. Los seres humanos tenemos características propias y complementarias. Ese es el nombre de la unidad. Ahora, en los aprendizajes esperados, Jesucristo, Hijo, Hermano y Señor. Acá dice aprendizaje esperado 01. Reconocen cómo los hombres necesitan vida plena y la han buscado por diferentes caminos. Los indicadores. Aquí, descubrir, ¿cierto?, en el objetivo fundamental número 1, es descubrir los principales elementos presentes en el ministerio del Señor Jesús, su persona, su vida y su mensaje. Y Nostrosa, hola. Bien, el objetivo fundamental de esto, el más importante de todo, es esto: es que nosotros descubramos, ya, ustedes, que descubran o describan, ¿cierto?, o identifiquen los principales elementos presentes en el ministerio del Señor Jesús. ¿Cuál fue uno de los ministerios, de los principales elementos presentes en el ministerio del Señor Jesús? ¿Qué me puede decir? Si conoce alguno. Elementos presentes en el ministerio del Señor Jesús: su persona, su vida y su mensaje. Entonces aquí vamos a introducirlo, ¿cierto? El desarrollo de la guía dice, puede ser individual, en grupo, cada alumno debe investigar. O sea, niño, cuando yo le envío una guía a ustedes, con el objetivo, con todo esto que deben aquí, ustedes deberían investigar, dice, instrucciones. El desarrollo de la guía puede ser individual o en grupo. Cada alumno debe investigar información previamente a la actividad para desarrollar. Deben desarrollar habilidades que reconozcan, identifiquen. En la actividad a ustedes yo les solicitaba que confeccionaran un collage mostrando distintas vías en que las personas buscan la felicidad o la vida plena en su vida. Para resumirlo más que nada, para que no sea tan, que yo sé que a algunos de ustedes no les gusta escribir y que estamos viviendo un periodo medio complicado, difícil, la idea siempre es facilitarle el aprendizaje. Pero de esta forma nosotros vamos aprendiendo, ¿cierto? Cómo estamos inmersos, ¿cierto?, en el ministerio del Señor Jesús, y podemos ver su vida, ¿cierto? Y yo les voy a leer algo aquí es un resumen brevemente sobre el Señor, ya, sobre el Señor Jesús. Nació en el año 5 antes de Cristo, o sea, antes que naciera Cristo, sí, este resumen está hecho ahí, en Belén, siendo sus padres María y José. Su infancia y su juventud transcurrieron en Nazaret, ayudando a su papá, a su padre en la carpintería y estudiando las tradiciones judías. O sea, ahí tenemos que descubramos cuáles los elementos tenía presente en la vida del Señor Jesús. Que él también fue niño como usted, ¿cierto?, como yo, fue joven. Y en ese desarrollo de juventud que él tuvo, él siempre estuvo sujeto a sus padres. Siempre estuvo, ¿no?, que le ayudaba a su papá, ¿cierto?, a José, que era carpintero, lo ayuda en la carpintería. A su madre me imagino que también la tiene que haber ayudado, ¿cierto?, en alguna otra cosa. Pero esto destaca eso. En la infancia transcurrieron en Nazaret, en la aldea de Nazaret, ¿cierto?, ayudando a sus padres en la carpintería y estudiando las tradiciones judías. Eso, todos los niños judíos, ¿cierto?, tienen que ayudar en la casa, y además de eso estudiar las tradiciones judías. Ellos se las saben, pero al revés y al derecho. Se conocen todo el libro del Talmud y la Torá, ¿cierto? Ya la conocen, pero bien, porque cada vez tienen que recitarla. Ellos cada vez, las noches, ¿cierto?, hacen caso a una ordenanza que está en el Antiguo Testamento, en donde dice, y estas cosas enseñarás a tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y a los hijos de tus hijos más hijos. Entonces, traspasaron, ¿cierto?, estos valores judeo-cristianos de generación en generación, ¿ya? Y podemos darnos cuenta que eso les sirvió, ¿cierto? Porque hoy en día tenemos una comunidad judía en todas partes del mundo.
y todos los judíos son extremadamente poderosos, ¿ah? En cuanto a influencia, ¿cierto? Ahí podemos ver, porque el Señor Jesús, uno de los elementos que él tenía presente en su ministerio era la influencia que él ejercía, ¿cierto? Y muchos lo trataron de buscar de una forma de usarlo políticamente, ¿cierto? Porque en aquel tiempo, cuando Jesús llega, ¿cierto? Hace presente su ministerio, ¿ya? Él empieza a predicar, él empieza a enseñar, ¿cierto? La venida del reino. Y le hablaba a sus discípulos, ¿cierto? Le escoge a sus discípulos y le hablaba de la venida del reino, le hablaba del reino, de Dios, de dónde él venía, ¿cierto? Le hablaba como en un lenguaje bien que ellos pudieran entender, pero a los demás le hablaba en parábolas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ahí descubrimos un elemento presente en el ministerio de la vida de Jesús, que hacía que él era influyente, ¿cierto? Influenciaba a las demás gente con su presencia y todo, y todos querían conocerlo, todos querían verlo, todos querían tocarlo, todos andaban atrás de él siguiendo, sus multitudes se reunían alrededor de él por la influencia política que él tenía, ¿cierto? Pero él no la usaba como una influencia política, así en lo que él lo que hacía, enseñaba, ¿cierto? Porque dice que en el sermón del monte, dice que él ve a la gente dispersa como ovejas que no tienen pastor, claro, y la gente andaba tan desesperada, sumergida en la desesperación, en la miseria, en el hambre. Y recuerden que en ese tiempo, en Nazaret y todo este pueblo de Israel estaban como que vivían bajo la esclavitud del pueblo romano. El pueblo romano a ellos los gobernaba, ¿cierto? Roma había alcanzado a conquistar gran parte del mundo, y en esa parte tenían soldados y hacían lo que querían con los pobres judíos. La verdad que era eso. Pero los judíos esperaban la promesa del Mesías, ¿cierto? Que ellos tenían la promesa del Mesías, la abrazaban, pero el Mesías estaba en medio de ellos y ellos no lo reconocieron como tal, ¿cierto? Porque obviamente que los judíos son pegados a las tradiciones, entonces ellos esperaban que viniera un libertador, ¿cierto? En un caballo, con ejército, todo, y pelear así, y prácticamente que dejara a todos los romanos muertos, pero Dios no obra de esta manera. Sin ir más lejos, Dios también le dio la conquista, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en medio del camino, ¿cierto? Tuvieron que ellos conquistar, tuvieron que pelear. Jefté, Sansón, todos estos hombres, Josué, Caleb, que salieron jóvenes de la Biblia de gran renombre, ¿cierto? David, que venció a Goliat, al gigante, son hombres que se preocuparon de esto, ¿cierto? Entonces vivieron esta maravillosa forma de vivir, ¿cierto? Y Jesús, como les digo, tenía esa parte en el ministerio, ya, en su vida, que le gustaba, ¿cierto?, ayudar a la gente. Y veía a la gente como desesperada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Él se ponía en arriba de una piedra, ¿cierto? O se conseguía alguna barca, y en esa barca, ¿qué hacía? Se metía al mar, y de la orilla del mar, predicaba, porque usaba como las olas del mar, las ondas del mar, la usaba como parlante, ¿cierto? Porque en ese tiempo no había parlantes. ¿Y cómo predicáis tú un mensaje, ¿cierto?, para que te escuche una cantidad de gente determinada? Tenéis que tener altavoz, y vaya a quedar ronco, y vaya a quedar... Entonces Jesús hacía eso, ¿cierto? Se preocupaba de la gente, se conseguía una lancha y se metía para dentro del mar, y de ahí a la orilla del mar les predicaba, afuera de todos lo escuchaban, ¿cierto? O se subía alguna piedra. En el sermón del monte hizo lo siguiente, ¿cierto? Y ahí les decía: bienaventurados aquellos que padecen a causa de la justicia, porque ellos recibirán el reino. Pero bienaventurados los que padecen a causa de la justicia de Dios. O sea, todos los que fueron muertos, todos los mártires que fueron muertos, ¿cierto?, por el nombre de Cristo, que fueron muertos por los leones, que fueron crucificados, que fueron torturados, y todas aquellas personas que murieron, ¿cierto?, por no negar el nombre de Jesús. Estamos hablando del tiempo antiguo, después que Jesucristo muere, cuando lo cuelgan, lo ponen en el madero, él resucita, ¿cierto?, se va al tercer día a los cielos, pero después sigue todo el ministerio, sigue los demás discípulos predicando, y la gente cada vez más creía más. La gente cada vez más se empeñaba en conocer, ¿cierto? Y cada vez más los emperadores romanos, todos los que estaban
gobernando, trataban de eliminarlos, pero era todo lo contrario. Mientras más los mataban, más cristianos salían, más cristianos salían. Entonces, Jesús tenía esa particularidad, ¿cierto?, que ayudaba. Ahí tenemos otro elemento presente en el ministerio de Jesús, la solidaridad. Era súper solidario, ¿cierto? Era amistoso. Tú llegabas a pedirle algo, era bondadoso, ¿cierto? Porque a todos les daba, ¿cierto? Cualquiera que andaba por ahí le daba, no, nunca la rehusaba. Y dejaba toda esta enseñanza, decía, al que te pida, dale. Y al que te debe, no le cobre, ¿cierto? Entonces, tenía muchas enseñanzas, muchas cosas prácticas que le sirvió a toda esta gente para salir adelante. Ahí tenemos el ministerio de Jesús presente, que para que nosotros descubramos. Ya tenía solidario, amistoso, ¿cierto? Responsable, ¿cierto? Porque se hacía responsable de las necesidades de la gente. En una oportunidad, cuando está en el Sermón del Monte, le predica como a 3.000 personas, ¿ya? Y dentro de esas 3.000 personas, ya avanzada la hora de la tarde, ya tenían que despedirlos, comer, y vienen sus discípulos y le dicen, despide a esta gente para que vayan a la aldea y puedan comer algo. Entonces Jesús les dice, darle vosotros de comer a ellos. Y los apóstoles dicen, pues son como 300.000 personas, como algo por ahí. Y solamente tenemos un joven que andaba por ahí que tenía 3 panes y 2 peces. Y el Señor le dijo, traiga los panes y los peces, y los puso en canasta, ¿cierto? Y empezó a orar, y se multiplicaron los panes y los peces, y pudieron comer toda la cantidad de gente que le estaba enseñando. Ahí tenemos otro elemento presente en el ministerio de Jesús, solidario, responsable, ¿cierto? Y se condolía con los demás, ayudador, hospedador. Ahí vamos viendo varios elementos. Entonces la solidaridad era parte importante del Señor Jesús, ¿cierto? La empatía también, no importarte, ¿cierto? El que otra persona esté sufriendo es ser empático, ¿cierto? Ahí tiene que ver con la empatía, como yo me pongo en el lugar del otro. Si yo veo que alguien está sufriendo, y eso hacía el Señor, ¿cierto? El Señor veía el dolor de las personas y Él también se dolía, ¿cierto? En una oportunidad dice que Él también lloró, Señor Jesús, ¿cierto? Y lloró, ¿por qué? Por la debilidad que tenían, porque ellos esperaban la promesa de un libertador, ¿cierto? La esperaban, pero la promesa la tenía en medio de ellos, ¿ya? Y esas cosas hacían que cuando Él se proclamaba, ¿cierto?, rey de los judíos, o hijo del Padre, ¿cierto?, o hijo de Dios se proclamaba, los demás fariseos, los demás judíos lo querían linchar o lo querían matar a piedrazos, porque decían que eso era una blasfemia, ¿cierto? Nadie podía tenerle, ellos creían que Dios era es Dios, una divinidad, y estaba en lo alto del cielo, y desde ahí iba a enviar un libertador para que los liberara de la esclavitud del yugo romano. Entonces ellos esperaban ese libertador, no una persona que viniera con 12 de apóstoles y que comieran sin lavarse las manos, como los demás, porque los demás judíos, ¿qué hacían? Tenían el lavamiento de las manos, eran dogmas enseñados de hombres. Entonces se lavaban mucho tiempo las manos para no contaminarse. Entonces esas tradiciones judías hasta el día de hoy todavía las mantienen. Pero el Señor les explicaba o les decía que no lo que entra al hombre contamina al hombre. No porque yo coma algo con la mujer con las manos sucias, claro, ahora también en este tiempo de pandemia, claro, me voy a enfermarme o voy a agarrar cualquier infección, ¿cierto? Pero en ese tiempo le hablaba del sentido de la religiosidad, ¿cierto? No lo que dentro al hombre contamina, sino que lo que sale del hombre es lo que contamina. Les daba a entender a ellos que ellos estaban contaminados porque decían una sartá de mentira y engaño a la gente, ¿no es cierto? Los mismos judíos, los mismos fariseos, se encargaban de mentir a la gente, ¿cierto? De ponerles cargas pesadas sobre los hombres, ¿cierto? Las cuales ellos ni con un dedo podían llevar. Entonces eso hacía. Y el Señor, ¿qué hacía? Le enseñaba todo lo contrario a la gente. Y la gente esperanzaba, ¿cierto? Porque la gente se aburre de los mensajes críticos. La gente se aburre de los mensajes donde realmente todo el día te están pegándote palos y que tenés que hacer esto. No, el Señor traía un mensaje populista, ¿cierto? Un mensaje de liberación, ¿ya? Y eso a ellos no les gustaba, y Jesucristo les revolvía el gallinero por todos lados. Entonces era tanta
la desesperación que tuve, y más que nada lo aguantaron como 3 años. El Señor Jesús vivió, ¿cierto? Vivió su infancia, su juventud, y estudiando las tradiciones judías. A los 30 años fue bautizado por Juan en el río Jordán. Claro, porque los judíos desde pequeños, ¿cierto?, se preparan estudiando las leyes judías, desde muy pequeños, hasta la edad de 30 años. Y cuando tienen 30 años, ya son ellos maestros. Son maestros en las leyes judías, ¿cierto? Al conocer la Biblia de tapa a tapa, de derecha a izquierda. Eso se lo sabían muy bien todos los judíos, pero estudiaban toda la vida. Imagínense, desde pequeños hasta los 30 años. Y pues Jesucristo murió más o menos a los 33, 32 años. O sea que su ministerio duró casi 3 años, 2 años. ¿Ya? El ministerio como predicador, ¿cierto? Como enseñador de la buena doctrina, de la sana doctrina, como hijo de Dios. Entonces, en ese corto tiempo que pasó, en ese poco tiempo, alcanzó a recorrer gran parte del tiempo de Judea, y se topa con la muerte, ¿cierto? Se topa con que Pilato y toda la creen de los judíos lo acusan de blasfemia y de conspirar contra Roma. Entonces ahí ya cuando empiezan a hablar de conspiración contra Roma, los romanos le ponen atención. Además, los judíos eclesiásticos de aquel tiempo tenían mucha influencia en el Sanedrín, ¿cierto? Tenían mucha influencia en Pilato, en Poncio Pilato y en todos los romanos, porque Roma, que lo que quería era mantener un pueblo dominado, ¿cierto? Esclavo, bajo esclavitud, pero a la vez también los querían tener pacíficamente, no querían que les revoltaran, y había montones de judíos que no eran tranquilos, o sea, eran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque buscaban desesperadamente librarse de la opresión romana, de la opresión, porque Roma llegaba a los campos, les robaba las verduras, entraban a las casas, les sacaban el pan, les sacaban todo lo que los pobres judíos pudieran tener, les llevaban una oveja, una vaca, les llevaban a los que tenían animales para, para las compañías de soldados. Pero eso era contra la naturaleza que ellos ejercían. Entonces, obviamente que también los judíos que hacían se oponían, y también le dieron pelea, les dieron lucha. Y ahí tenemos a Barrabás, ¿cierto? Barrabás era uno de los judíos celotes, ¿cierto? Eran unas tribus de los judíos que Barrabás murió, ¿cierto? Peleando con los romanos, ¿cierto? Peleando a cuchillazos, peleando, y les dieron montones de judíos. Entonces, era tanto el anhelo que tenían los romanos de que en ese tiempo de Pascua no hubiera ningún problema de dificultad. Entonces, para que ese tiempo transcurriera normalmente, pacíficamente, ¿qué es lo que hicieron? Le hicieron caso a los judíos, ¿cierto? Y los judíos que dijeron, no, esta persona es digna de muerte, ahorquémoslo. Pilato lo interroga, ¿cierto? Y no haya ningún mal en él, ¿cierto? No haya ninguna. Entonces, ¿qué dice? Yo, este hombre no hay ningún mal y lo vamos a dejar libre, ¿cierto? Entonces los mismos judíos dijeron, no, casi crucifícalo. Y también Pilato intentando, ¿cierto? Intentando salvarlo de alguna u otra manera a Jesús, imagínense. Pilato, un hombre romano, intentando salvar a Jesús, porque conocía y sabía que los judíos por envidia lo entregaban, por celo, por envidia. Él conocía, porque él sabía de leyes, pues era el procónsul, el Poncio Pilato era como el general de Roma, el general de los romanos. Entonces no había nada que lo ocultaran. Incluso los mensajes que el Señor Jesús predicaba en las calles, en los diferentes lugares, los romanos también lo conocían, ¿cierto? También lo conocían, y es por eso, porque nunca fueron tras de él, sino que fueron tras de él cuando ya a petición de los mismos judíos, ¿cierto? Y los judíos eso eran influenciados, eran influyentes. Entonces ahí tenemos muchos elementos presentes en el ministerio de Jesús: influencia, solidaridad, amistad, responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué más tenía? Era sanador también, ¿cierto? Sanaba enfermedades, ¿cierto? También cumplía también con las leyes sociales que demandaban, porque nunca él se coló en ninguna parte, en un momento él va y van a adentrar a un determinado lugar y le pregunta, le dice, ¿y usted no va a pagar la entrada? Y el Señor le dice a Pedro, anda y pesca un pescado que está ahí en la laguna, que ahí de ese pescado vaya a sacar 2 dracmas. Y con ellos pagaron. Además, el que andaba con la bolsa del dinero de los discípulos era Judas.
¿cierto? Imagínense todo un ministerio bien calculado, ¿cierto? Todo, las finanzas que llevan estaban bien calculadas, a pesar de que, a pesar de que el traidor, ¿cierto? Judas, sacaba del dinero de la bolsa, ¿cierto? Sacaba del dinero. Imagínense, veo, ¿no? El amor al dinero, ¿cierto? Llevó a Judas a la perdición, porque por dinero vendió él al Señor Jesús, por 30 monedas de plata. Y una vez que lo vendió, ¿cierto? Y tuvo las 30 monedas de plata, ¿qué hizo? En su corazón entró una amargura terrible, ¿cierto? Y el demonio se poseyó de él de tal forma que salió por ahí, buscó un árbol, una cuerda y se ahorcó. ¿Se da cuenta? A lo mejor entonces con que en el camino Judas se hubiera arrepentido, ¿cierto? Judas hubiera dicho, bueno, no tengo más estas malas costumbres, a lo mejor se hubiera salvado. Por eso ahí tenemos ¿cuál es la raíz de todos los males? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la raíz de todos los males? Que me pueda escribir o me pueda decir de los que están aquí presentes. Este es el sexto A. Señorita Proboste, Villegas Pérez, López, Geldres y Nostroza, Enrique Díaz, García Vázquez. Uno de ustedes sabe cuál es la raíz de todos los males. El amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males del hombre en el mundo, ¿cierto? Y muchos por ello han alcanzado grandes sufrimientos, grandes dolores. Y ahí tenemos un ejemplo, Judas, ¿cierto? Por amor al dinero, el que hizo, vendió al maestro. ¿Y qué consiguió con eso? Su propia muerte, ¿cierto? Porque después de haberlo vendido, no disfrutó del dinero, porque el dinero quedó botado en el suelo, pero sí el maligno, el enemigo, le hizo la mente y se tuvo que matar, ¿cierto? Se mató. Entonces ahí tenemos la austeridad. También era austero. El Señor Jesús nunca fue de vestir con frondoso o de andar. En una oportunidad también le dijo a otra persona, le dijo, los reyes tienen palacio, las aves tienen su nido, dijo, pero el Hijo del Hombre, quiso decir por él, dijo, pero el Hijo de Dios, porque no decía el Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza en la noche. Claro, porque él caminaba a grandes distancias y donde se cansaban, daba la noche, se tiraban al suelo y dormían. Imagínense la vida que tenía el Señor, la vida que ya hoy en día ningún evangelista, ningún ministerio, ¿cierto? Ningún pastor o obispo, yo creo que haría esto lo que el Señor hacía, ¿cierto? Salir a predicar a las ciudades, a las poblaciones, y en donde caía la noche, se iba metido, allá no, en ese tiempo no había hoteles, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué es lo que podría hacer algún pastor o un misionero? Claro, podría predicar a lo mejor en África, en Sudáfrica, y después la noche irse a su tienda, a su hotel, ¿ya? Y eso lo hacen los ministerios evangelísticos que hay en el mundo, eso hacen. Lleva la palabra del Señor, ¿cierto? A estas grandes ciudades, a África, lugares donde realmente no ha llegado nunca un mensaje del Señor. Si realmente hay personas que en el mundo nunca han escuchado de Cristo, realmente hay personas que nunca han escuchado de Cristo. Y es necesario que todas esas personas también puedan en algún momento escuchar, ¿cierto? Puedan escuchar o puedan conocer qué es lo que es la vida del Señor, ¿ya? ¿Hay algo que no estén entendiendo, niños, alguna cosa? ¿Cierto? Vemos las normas morales. Miren, a los 30 años fue bautizado por Juan en el río Jordán y empezó a enseñar o a predicar la llegada del reino de Dios. Recorrió muchos pueblos enseñando normas morales. Ahí tenemos otro elemento presente en la vida del Señor Jesús, las normas morales, los temas religiosos. Tuvo muchos seguidores, entre ellos son los 12 apóstoles. Hacia el año 28 más o menos después de Cristo, fue capturado por orden del sumo sacerdote Caifás, ¿ya? Que lo acusaba de blasfemia contra la religión judía. Fue entregado al gobernador romano Poncio Pilato, quien ordenó su crucifixión. ¿Se dan cuenta, no? Que por hacer el bien, imagínense, ¿cierto? Los mismos judíos
lo entregan a Poncio Pilato. ¿Cierto? Y Pilato también les dijo, crucifíquenlo ustedes. Le dijo, nosotros no podemos porque no podemos matar a nadie. Pero sí podían influenciar a otras personas para que otras personas mataran a alguien. O sea, en el fondo lo mataron igual ellos, ¿me entiendes? Lo mataron también igual. Fueron igual culpables de muerte. Entonces, por eso que el sentido de la religiosidad, el sentido de ser religioso, es eso, ¿cierto? De que yo tengo que tener todas estas cosas presentes en mi vida. ¿Cierto? Si usted es religioso, va a la iglesia, o si no va, también es bueno tenerlo, ¿cierto? Es bueno ser solidario, es bueno tener el perdón, el diálogo, el respeto, ¿cierto? Por las demás personas, por la diferencia de las demás personas, porque pensamos diferente, ¿ya? Porque no tengo la misma ideología que los demás, ¿cierto? Porque hoy en día hay tan mucha ideología. Entonces todas esas cosas tienen que estar también al margen de un respeto, ¿cierto? Tú déjame vivir y yo también te dejaré vivir a ti. Y hoy en día hay grandes problemas en muchos lugares, ¿cierto? Por todo este tema. Entonces nosotros debemos, ¿y quién nos enseñaba todas estas cosas desde el principio? Mira, estamos hablando hace más de 2000 años atrás. El Señor nos venía enseñando estas normas morales, ¿cierto? Estas normas que deberían cumplir toda ciudad, ¿cierto? Una ciudad. Imagínense todas estas poblaciones que con los años después crecieron todos estos países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, ¿cierto? Estos países siguieron esta fe cristiana, porque Estados Unidos es un país protestante, ¿cierto? Es un país evangélico. Hoy en día hay muchos que no son evangélicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con los años se han separado de la iglesia, por los mismos problemas que se han erradicado en ella. Pero de un principio Estados Unidos fue un país protestante, fue de raíz protestante, porque abrazaron estos valores judeo-cristianos y fueron prosperados grandemente. Estados Unidos, la prosperidad que hoy en día tiene, ¿cierto? Que es una capital mundial, que es un país sumamente influyente en todo el mundo, es debido a eso, debido a que ellos también optaron en algún tiempo de su vida atrás por una vida como la que el Señor enseñaba. Y eso les llevó a que tuvieran buenos gobiernos y a que prosperaran grandemente. Y así también Alemania, imagínense Alemania, también es una potencia mundial. ¿Ya? Y ahí tenemos la Francia, que también son países europeos que le ha ido sumamente bien. ¿Por qué? Porque creyeron a este mensaje, abrazaron este mensaje, esta norma. Hoy en día, si muchos se han apartado, como les digo, hoy en día vivimos en un estado laico. La sociedad que hoy en día vivimos cada vez más pretende apartar la ley, la religión del colegio, de las escuelas, de los hospitales, ¿cierto? De nuestras ciudades. Las pretenden apartarlas, ¿cierto? Las pretenden denigrarlas, de tal forma de que la religión prácticamente que después ni se va. Y como le digo, este tema no es tan solo también de lo podemos ver que viene hace más de 2000 años atrás, ¿cierto? Y no han podido destruirla, no han podido. Mientras más mataban a los judíos, mientras más mataban a los seguidores de Cristo, más se fomentaban. Stalin en un tiempo trató de no sé cuántas iglesias quemó, se pararon todas se levantaron. Entonces es algo que no se puede destruir, pues niños. Pero sí lo que se puede destruir es la mala imagen, ¿cierto? Y de esa forma están tratando de hacerlo. Y viendo la imagen de los cristianos, ¿cierto? La imagen de Dios mismo, lo que representa Dios. Dios representa un valor, ¿cierto? Representa un valor de amistad. Niña, me parece que estamos pasándolo en la hora. Déjeme ver. Esta clase debería terminar a las 11:55. Ya, nos quedan 5 minutos, prácticamente 10 minutos. Entonces lo que se pretende dañar aquí es la imagen, ¿cierto? La imagen que representa a Dios. Porque Dios representa a la iglesia y la tierra, ¿cierto? Y los representantes de Dios aquí en la tierra son los diferentes pastores, predicadores, misioneros, evangelistas, curas, sacerdotes, el Papa y todo su conglomerado son los ministros, los administradores, ¿cierto? Del reino, de los que ellos deben administrar las cosas sagradas, las cosas santas. Pero hoy en día podemos darnos cuenta que los católicos, ¿cierto? Cuántas tonteras no han hecho, cuántos abusos de poder no han hecho, cuántas violaciones no han cometido contra niños, contra derechos humanos, ¿cierto? Cuánta ideología. Hoy en día creo que el Papa aceptó, no me acuerdo en qué momento, un poco más atrás, aceptó el matrimonio igualitario.
pero netamente un tema que lo hacen porque ya no tienen que hacer, o sea, ya tienen que aceptarlo, pero definitivamente ellos no deberían haberlo tolerado, no deberían haberlo aceptado. ¿Por qué? Porque la Biblia es categórica, ¿cierto? La Biblia dice, la misma Biblia que ellos tienen y que tienen los protestantes, que el hombre debe ser el marido de su mujer, ¿cierto? Y que la mujer debe ser esposa del hombre. No dice la Biblia, dice cásese el hombre con el hombre, o la mujer con la mujer, no, pues es una aberración, ¿cierto? Ante la presencia de Dios. Le dio el género al hombre, ¿cierto? Dijo, varón y hombre serán creados. Entonces cuando la persona nace, una de dos, nace hombre o nace mujer. No nace intermedio, ¿no? Cuando el médico te ve el sexo cuando tú naces, dice ya es femenino. ¿Por qué? Porque tiene vagina. Y el hombre, ¿por qué? Porque tiene pene, ¿cierto? Es un hombre, es un hombre. Pero con el tiempo, ¿cierto? La forma, las modas, la ideología, la filosofía de los hombres fueron creando todos estos males, ¿cierto? Todos estos males que a la humanidad les provocó daño, ¿cierto? Y ahí tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran unas ciudades, pero extremadamente pecadoras, ¿cierto? ¿Y qué aconteció con ellos? Que fueron destruidos, porque Dios no tolera, o sea, Dios no es un Dios que diga, ah, no, sí, a lo malo le llamamos bueno, no. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Entonces las cosas están claras desde un principio. Y toda esta sociedad, como les digo, desde en ese tiempo hasta ahora, han intentado que la religión desaparezca, si eso es lo que quieren, que desaparezca. La sociedad hoy en día no reconoce el pecado, no lo reconoce, ¿cierto? Para ellos el pecado no es pecado, ¿cierto? La maldad no es malo. Entonces no quieren que de ninguna forma sean regulados, sean normalizados. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que quieren, ¿cierto? Tanto así que se case hombre con hombre, mujer con mujer, y que haya un total descontrol, ¿cierto?, en el mundo. Eso es lo que realmente pretenden, que el hombre y la mujer quieren hacer lo que quieren y no quieren que nadie los regule, que nadie los diga nada. Entonces la fe forma parte de eso. La fe al hombre le dice cómo debe caminar, ¿cierto? Cómo debe comportarse el hombre, comportarse varonilmente. A los jóvenes también les enseña, ¿cierto? Y les dice, y vosotros jóvenes, ¿cierto?, obedecer en todo a vuestros padres, a las mujeres también, y vosotras, señoritas, estás sujeta a vuestros papás, a vuestras madres, a vuestras ancianas, que son las que les van a enseñar, ¿cierto? Las ancianas normalmente tomaban la tutoría de las jovencitas y les enseñaban a coser, a bordar, porque eran esos tiempos. Y hoy en día familias conservadoras, familias de bien, ¿cierto? También las abuelas le enseñan a las nietas a cómo deben comportarse y los abuelos también le enseñan a los nietos a cómo deben pedir, cómo deben entrar, pararse. Son formas que debe tener una vida, una familia de valores, ¿cierto? Una familia con valores. Y si no, y aunque no sean creyentes, aunque una familia que no sea creyente, que no crean en Dios, pero sí deben tener estos valores, ¿cierto? Porque los valores parten en la familia. Es la base principal de la enseñanza de un niño, son los valores que la familia le va a transmitir. Si el niño en la casa escucha puras peleas, puro garabato todos los días, eso es lo que el niño va a expresar en algún momento de su vida. Pero si el niño en su casa ve que su padre se comporta de la mejor manera, que es responsable y sabe hablar, ese hijo va a ser un imitador de su papá, ¿cierto? Va a imitar lo que él hace. Y en algún momento, en algún contexto, cuando estudie, él va a ser una persona totalmente diferente porque tiene valores, ¿cierto? Así que, bueno, niños, ¿hay alguna consulta que quieran hacerme? ¿Hay algo que no hayan entendido? Esto solo el objetivo principal, fundamental, era que descubriéramos. ¿Cuántos elementos descubrimos en el ministerio del Señor Jesús presente? ¿Cierto? Descubrimos que Él era solidario, ¿cierto?, influyente, ¿ya?, amigo, fiel, ¿cierto?, hospedador, ¿cierto?, porque nadie le echaba afuera. Así que ya, pues niños, espero que esto les haya servido, les ayude en algún momento de su vida a comportarse realmente como jóvenes, ¿cierto? Como jóvenes que se están educando, ¿cierto? Que puedan realmente, no decir yo pertenezco a esta comunidad educativa de Nuevo Horizonte y yo los demás pueden decir, ah, mira, estos niños es bueno el colegio, ¿cierto? Porque les enseñan. Jóvenes, un agrado para mí, voy a sacar una lista
a los presentes. Voy a guardar los nombres de los presentes. Ya, está guardada la lista de los presentes y nos estaríamos viendo, jóvenes. Hasta luego. Cuídense. Chao.